Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el profesor Juan Carlos Santos Ortiz del Colegio Woodley Hills. Vamos a realizar este video para señalar las diferencias o cómo podríamos utilizar las alternativas de sumas y restas de fracciones, cómo podemos resolverlos a diferencia del método convencional. Para esto tenemos que tener conocimientos previos sobre las partes de una fracción y lo que es, lo que es una fracción equivalente, ¿sí? Vamos, y prometo que este video sí va a ser rápido, ¿sí? Tenemos un numerador y una línea fraccionaria y un denominador. Recordemos que el numerador me indica el número de partes que se toman o se dejan, ¿sí? Y el denominador me dice el número de partes que divide a un objeto, ¿sí? Vamos a hacerlo con fracciones fáciles para que este video sea más rápido, ¿sí? Tenemos un medio. Entonces, recordemos, el de abajo me dice en cuántas partes se divide, que en este caso es 2, y el de arriba me dice cuántas partes se toman o se dejan de esa fracción. Recuerden que depende mucho de la pregunta que nos estén haciendo, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Recuerden que son ejemplos rápidos para que este video no dure tanto, ¿sí? Aquí está, un cuarto. 4 nos determina el número de partes que dividió el objeto y el 1 el número de partes que tomó. Ahora, con respecto a las fracciones equivalentes, recordemos que una fracción puede ser lo mismo representado de otra manera, o sea, en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, si tengo un medio, este es igual a 2 cuartos y lo podemos ver mediante un dibujo. Por ejemplo, aquí este lo divido entre 2, este lo voy a dividir entre 4, ¿sí? Y aquí tenemos que este se toma un medio y aquí toma 2 cuartos. Mediante la representación vemos que representa o es lo mismo, nada más que obviamente dividido de otras maneras. Para las fracciones equivalentes hay que recordar dos puntos, tanto puede ser por multiplicación o puede ser por división. Vamos a ver las diferencias de cómo se realizaría una fracción equivalente por multiplicación y otra por división. Por ejemplo, normalmente en los libros cuando los alumnos están aprendiendo a hacer fracciones equivalentes se les pide que lo hagan de forma secuencial. Por ejemplo, un medio y ese medio quiere que lo vayamos multiplicando por 2, de 2 en 2 o 3 en 3, 4 en 4 y así sucesivamente. Para el fin del video que sea rápido lo vamos a hacer nada más de 2 en 2, de forma secuencial. Otra cosa antes de empezar, recordemos que el número que multiplica o divida al numerador y al denominador tienen que ser exactamente los mismos. No puede ser el de arriba por un número y el de abajo por otro número, ¿sí? Dado esto, seguimos y voy a poner un pequeño dibujo o unas pequeñas líneas para que ejemplifiquen por la cantidad que se va a ir multiplicando, ¿sí? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así podemos seguir de forma secuencial. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, seguimos, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 8 por 2, 16, y 16 por 2, 32, y así nos podemos seguir toda la vida, ¿sí? O podemos hacerlo ya de forma directa con el número que deseamos obtener. En este caso, yo, por ejemplo, ese medio lo quiero multiplicar por 60, supongamos, ¿no? Entonces, ya nada más tendría que checar, ¿no? 60 por el numerador y 60 por el denominador. Entonces, 60 por 1, 60, y 60 por 2, 120. O también puede ser de la siguiente manera, igual buscando la multiplicación. Tengo un medio y ese medio quiero que me lo dé en, no sé, décimos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿yo por qué número multipliqué el 2 para que me dé 10? Lo multipliqué por 5, 2 por 5 me dio 10. Por lo tanto, el de arriba también va multiplicado por 5. 1 por 5, 5. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, hay que entender lo siguiente, por división va a tener un límite, que es lo que menos le recomiendo, que hagan fracciones equivalentes por división, a menos que el problema lo requiera, ¿sí? Pero si no lo requiere, es siempre más eficiente la multiplicación. Voy a poner un ejemplo. Recordemos, y vuelvo
recalcar este punto, el de arriba y el de abajo tiene que ser dividido por el mismo número. Por ejemplo, vamos a hacer una que se puede y otra que no se puede. Tengo 3 novenos, ¿no? Por lo tanto, esos 3 novenos lo puedo ir haciendo por 1, por 2, por 3. Vamos a checar. ¿El 3 se puede dividir entre 1? Sí. ¿El 9 entre 1? Sí. Nada más que no tendría chiste. Me daría 3 novenos es igual a 3 novenos. Vamos por el siguiente número. ¿Se puede dividir entre 2? No, ninguno de los dos. Saldría 1.5 y 4.5. Vamos con el que sigue, el 3. ¿El 3 puede dividir al 3? Sí, una vez. Y al 9, sí, 3 veces. Me daría de resultado. Ahora puedo seguir. Lo divido entre 1, no tiene chiste. Entre 2, ya no podría dividir al 1 porque me daría 0.5 y al 3 me daría 1.5. Entonces hay que entender que las fracciones equivalentes, mediante la división, sí van a tener un límite. Y hay veces en las que ni siquiera le vamos a poder sacar una fracción equivalente. Por ejemplo, si tengo 3 cuartos y quiero sacarle una fracción equivalente mediante la división, no me va a resultar porque en ningún punto va a coincidir un número que divida al 3 y al 4. Uno porque es impar, aquí lo voy a anotar, y este es par. Entonces, si yo quisiera dividir el 3 entre 1 y viceversa, pues sí me podría dar, vuelvo a recalcarlo, pero entre 2 al 4 sí, al 3 no. Entre 3 al 3 sí, al 4 no. Y los demás números pues ya se sobrepasan su límite. Entonces, para sacar una fracción equivalente por división va a tener una limitante y en algunas ocasiones no se va a poder. ¿Sí? Dicho esto, seguimos para que este video no sea tan largo. Ahora, recordemos que normalmente a nosotros en la escuela nos enseñan métodos convencionales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el método convencional que se usa para una suma o resta de fracciones con el mismo denominador, que es el más fácil, es el que es uno de los más facilitos. Déjenme cambiar de color. Permítanme, le voy a poner un azul. Supongamos que tengo 3 cuartos más, o bueno, le hubiera puesto menos, bueno, o más un cuarto, ¿sí? Como el 4 y el 4 son lo mismo, pasan directo. 4 y 4 aquí no se suman. Los denominadores cuando son iguales pasan directo y por lo tanto no se suman. Ahora los únicos que sí cambiarían serían los numeradores. 3 más 1, 4. ¿Sí? Y en cuanto a la resta, pues es lo mismo. Vamos a ponerle 5 octavos menos 3 octavos. ¿Sí? 8 y 8 pasa directo. Y 5 menos 3 son 2. Aquí pongo las flechitas para que se den una idea. Entonces, los métodos alternativos justamente vamos a tratar de buscar este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil. Y vamos ahorita a ver cómo van los otros métodos alternativos. Pero bueno, recuerden desde este punto que vamos a buscar este procedimiento, los que pasan directo. ¿Sí? Ahora ya nada más por mencionarlo, el método tradicional con respecto a la suma de resta de fracciones con diferente denominador, recordemos que normalmente nos enseñan el método mariposa o el método cruzado, como le quieran llamar, ¿sí? Ponemos, por ejemplo, aquí nada más voy a hacer una suma, ¿sí? 5 tercios más 3 décimos, ¿no? Entonces, el método cruzado nos indica, déjenme, voy a poner distintos colores, que va a realizarse por medio de una multiplicación, ¿sí? Es este con este y este con esto. Por eso le dicen método mariposa, método cruzado, como quieran llamarlo. Voy a poner, déjenme cambiar de color porque si no este no se va a ver. Lo había puesto clarito para ejemplificar nada más. Ahora, vamos a ponerlo. Entonces, 5 por 10, 50, más 3 por 3, 9. Y ahora, recordemos que vamos a tener un mismo denominador en común. Estos dos se van a multiplicar y van a pasar directo a la parte de abajo. 3 por 10 son 30. Por lo tanto, es 50 más 9,
59 y el denominador es 30. Uno de los métodos alternativos que vamos a ver se parece mucho a este. Normalmente este tipo de operaciones por método cruzado y demás no saben por qué les da resultado, pero dicen, ah, pues me salió el resultado. Y si le pregunto a veces a un alumno, ¿pero por qué te dio eso? Ah, pues porque sigue el procedimiento, pero realmente no se ponen a cuestionar por qué es que tienen que hacer esta forma cruzada. Ahora, con uno de los métodos alternativos que vamos a ver ahorita, vamos a entender por qué se da de forma cruzada, ¿sí? Pero, y le van a entender hasta quizá mejor que este procedimiento que supuestamente es más rápido, ¿sí? Vamos con los métodos alternativos, ahora sí. El primer método que les enseñé en clase fue resolver mediante la equivalencia de una o más fracciones. Déjenme ver cuánto vamos grabando. Al menos que nos dé 15 minutos el video, ¿sí? Perdón, voy a poner otro color. Resolver mediante la equivalencia de una o más fracciones. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 3 décimos más, en este caso yo tengo del otro lado un medio, ¿sí? Si se dan cuenta son denominadores diferentes. Aquí lo que se busca es que se hagan del mismo denominador. Por lo tanto, déjenme lo pongo de otro color. Por lo tanto, aquí en el salón de clases les expliqué de la siguiente manera. Si, ¿cuál de los dos denominadores es más chico? Y ahora, alguien me dijo, lo que pasa es que es más grande el medio que el décimo, y tienen toda la razón. Aquí no se me van a confundir. Si ponemos en representación de cuánto representa de forma gráfica los décimos con respecto a los medios, sí, en efecto, una porción de medio es más grande que un décimo, ¿sí? Aquí pongo el ejemplo, ¿qué preferirías, una fracción de medio o una fracción de un décimo? Pero la pregunta no iba enfocada a eso, iba a ver quién tiene el número, solo enfocándonos en el número, más grande. Déjenme borro esto. ¿Quién era el que tenía el número en el denominador más grande? En este caso, el que tiene el número, solo el número, no por porción. El número sería el 10. Yo les decía, para que sacamos mediante fracción equivalente sea más fácil, vamos a convertir el más pequeño. En este caso vamos a pasar directo el 3 décimos sin ninguna modificación. Más, y el que sí va a modificarse va a ser el que tenía solo el número, no la porción, más pequeño en cuanto al denominador, que sería el 2. 2. Entonces, ¿yo por qué no multiplico el 2 para que me dé 10? 2 por 5, 10. Por lo tanto, el uno también se tiene que hacer una equivalencia. Uno por, si el de abajo lo multipliqué por 5, el de arriba también va por 5. Uno por 5, 5. Y si se dan cuenta, sacamos, ¿sí? Los mismos denominadores, nada más cambiando una de estas dos fracciones. 10 y 10, 10, 3 y 5, 8. ¿Ok? Y bueno, ya salió mediante este método. La ventaja que les comentaba de este método es que puedo modificar las fracciones a mi antojo, ¿sí? Por ejemplo, y le estaba explicando, si quisiera sumar más fracciones en esta misma, lo puedes sacar nada más moviendo las que quieras, ¿no? Supongamos, voy a poner un ejemplo medianamente largo, porque nada más van a ser de 4 fracciones, pero para que se entienda el punto. Por ejemplo, tengo 2 quintos más 3 quinceavos más, mm, no sé, un tercio más, vamos a ponerle aquí otro repetido, ¿no? 4 quintos. Ay, dije quintos y puse cuartos. 4 quintos. ¿Sí? Como podemos ver, este y este son iguales, pero bueno, el chiste es, recordemos, buscar quién es el que tiene el número en el denominador más grande, y en este caso es
3 quinceavos. Vamos a ponerle 3 quinceavos más, y vamos, los únicos que sí vamos a cambiar son los demás, ¿sí? Por lo mismo de que se vuelve más fácil. Podemos dividir ese quinceavo, pero bueno, recuerden que tienen que, es nada más por mero ejemplo. 5 por qué me da 15 por 3. Entonces, 5 por 3 15. Y si el de abajo lo multiplica por 3 el de arriba también. 3 por 2 6. Siguiente, 3 porque me da 15. Recuerden que siempre nos tenemos que enfocar en el denominador. 3 porque me da 15 por 5. 5 por 3 15. Por lo tanto, 5 por 1, 5. Y de este lado, 5 porque me da 15 por 3. 3 por 5, 15. Y por lo tanto, 3 por 4, 12. Ahora, como vemos, son los denominadores de la misma cantidad, por lo tanto, se conserva el 15. Y vamos a ver, 6 y 3 son 9, 9 y 5 son 14, 14 y 2 son 26. ¿Sí? Ahora, si pueden observar, esta facilidad, la facilidad de este método me aplica para una suma de fracciones muy larga. La, el siguiente método puede aplicarse, pero se tiene que hacer mediante una factorización, sacar el máximo común múltiplo de cada uno, hasta que lleguemos a un número en común. Bueno, este no, este realmente puede resolver luego sacando las fracciones que yo quiera modificar, ¿sí? A mi conveniencia. La siguiente, y es con la que terminamos, la que se enseñó en clase, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Me quedo con ese mismo color. Supongamos tienen un medio para rápido menos, no sé, 3 sextos. ¿Sí? Aquí puedo usar el método anterior. Como podemos ver, el 2 sí se puede pasar a que sea 6, ¿no? O bueno, si gustan, lo cambiamos por otro para que le demos un poquito más de... Permítanme, es que estoy buscando el color. Para que le demos un poquito más de dificultad, ¿no? Supongamos que es 7. Aquí sí de plano el 2 no se puede, no puedo multiplicarlo por un número para que me dé 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? De hecho, vamos a darnos cuenta que es muy parecido al método mariposa. No sé si se acuerdan que en el método mariposa se multiplicaría el 2 por el 7, pero ¿por qué se multiplica? Realmente es porque estamos también sacando una equivalencia, nada más que esa equivalencia es una equivalencia en común. Yo en el salón de clases se los dibujé como de forma de un eh, triángulo rectángulo, ¿sí? Déjenme lo dibujo como lo puse en el salón y ahorita les explico. Otro color que se vea más clarito, este. Hoy no lo veo. No sé si ustedes lo vean, lo voy a remarcar un poquito más. Bueno, ya no veo dónde está. Está tan clarito que no me permite ver. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta operación? Tal cual es nada más buscar qué número llega, a qué punto llegan en común. Es como si yo dijera, ¿cuánto es 2 por 7? 14. ¿Y cuánto es 7 por 2? Pues 14. Es el número que tienen en común el 7 y el 2. ¿Sí? Por lo tanto, mi equivalencia, no sé si se acuerdan que les decía que cuando hacemos fracciones equivalentes tengo un medio y en lugar de partirme la cabeza de ir en 2, 2, 2 y 2, busco un número por el que yo quiera y en este caso, supongamos, es el 7. Entonces el 7 va a multiplicar arriba y va a multiplicar abajo, y de hecho ahorita lo vamos a ver acá, ¿no? 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo porque el 2 y el 7
tienen en común el número 14, porque multiplicados entre ellos me va a dar 14. 2 por 7 me da 14 y 7 por 2 me da 14. La fracción equivalente se va a hacer justamente con el denominador contrario. De esto consiste este método. Simplemente facilitarnos la vida sin partirnos la cabeza buscando cuál podría multiplicarlo. Tenemos que es aquel el que nos está señalando cuál vamos a tener en común, que va a ser la otra fracción, ¿sí? Entonces, un medio, haciendo la equivalencia por 7, me daría 7 catorceavos. Ahora, menos, y chequen, ahora va la contraria, el 2 va a ser la equivalencia de 3 séptimos, por lo tanto, 3 séptimos, ¿sí? Si lo multiplicamos por 2, nos va a dar 2 por 3, 6. 7 por 2, 14. ¿Sí? Por lo tanto, 7 catorceavos menos 6 catorceavos es igual a, en este caso es lo mismo, 14 y 14 pasa directo y 7 menos 6 me da 1. Y esa es la solución. Ahora, si ya nos pusiéramos a que a lo mejor alguien dice, es que si lo hago por este método me da un número y si lo hago con este otro método me da otro número, nada más hay que checar que sea una fracción equivalente. Los resultados, si la fracción equivalente te da lo mismo tanto por un método como por el otro, estás bien, ¿sí? Vas a estar bien. Nada más lo único que tienes que hacer es sacar la fracción equivalente, pero de tu resultado, ¿sí? Por ejemplo, aquí ¿Por qué cambié hace rato el ejemplo? Porque chequen, lo vamos a hacer igual, ¿no? Supongamos que les había puesto, no me acuerdo, 2 cuartos más, ay, ¿qué hice? 2 cuartos, perdón. Ya es el último ejemplo, ya de hecho si gustan y ya la entendieron pueden retirarse y si quieren quedarse, nada más observar que lo último se pueden quedar, ¿sí? 2 cuartos más 3 octavos, ¿sí? Si nos damos cuenta el 4 sí puedes pasar a ser 8, usar el primer método o podemos hacerlo con este último método, los dos funcionan, ¿no? Vamos a hacer Vamos a traspasar esta misma operación. 2 cuartos más 3 octavos. Y este lo vamos a hacer por el método 2. Aquí le voy a poner 2. Y este va a ser por el método 1. Por lo tanto, vamos a checar. Vamos, siguiendo el paso de los métodos 1, ya como para que memoricen. El método 1, recuerden que consiste en cambiar el que tenga el denominador más pequeño. Por lo tanto, 4 y 8, el 4 es más pequeño, por lo tanto 3 octavos va a pasar directo y el único que vamos a cambiar va a ser 2 cuartos. 4 por qué me da 8, 4 por 2, 8. Si el de abajo lo multipliqué por 2, el de arriba también, 2 por 2, en lugar de que sea 2, perdón, ahí me equivoqué. Borrador. Ay, ¿qué estoy haciendo? Permítanme, es que yo no veo tan bien. Ahí está. 2 por 2 me daría 4, ¿sí? Por lo tanto, 8 y 8 pasa directo, 4 y 3 son 7, ¿sí? Ahora, por el segundo método recuerden que lo que se busca es que el denominador busque el denominador en común, y en este caso voy a poner el esquema rápido para que lo recuerden. 8 por 4, 32. Recuerden que de ambos lados me va a dar 32. Entonces lo anoto de una vez, de todos los lados. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. Ahora, más, este era 4 por 8, 32. 4 por 3, lo voy señalando por si no lo vieron. 4 por 8, 32. 4 por 3, 12. 32 y 32 pasa directo y 16 y 30 perdón, 16 y 12 me darían 28.
¿Sí? Si se dan cuenta, este resultado y este resultado no son iguales, se utilizaron los métodos diferentes, pero recuerden que esto se debe a estos dos son fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Cómo me puedo cerciorar que lo hice bien? ¿No? Pues simplemente voy a ponerlo aquí de forma sencilla. Recuerden que 8, ¿por qué me da 32? En este caso, por 4. Por lo tanto, si el de abajo me dio por 4, el de arriba también me da por 4. 7 por 4, 28. ¿Sí? Simplemente es una equivalencia. Obviamente si viéramos que no coincide, que a lo mejor en lugar de darme 28 tenía aquí 29, supongamos que aquí me dio 29, ¿qué quiere decir? O hice mal la suma o hice mal la multiplicación, pero el chiste es que estoy mal. ¿Sí? Si no te da la fracción equivalente, quiere decir que estás mal. Por lo tanto, hay que revisar si te equivocaste en la multiplicación o en la suma. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les sirva. No vayan a olvidar que estos métodos solo son una alternativa. Esta ocasión, con respecto a las tareas que les voy a dejar, les estoy solicitando que me apliquen estos métodos, pero recuerden que en clase son libres de aplicar el método que más les venga, ¿sí? Porque hay algunos que a lo mejor dicen, "Ah, a lo mejor el primer método no me funciona o el segundo no me funciona, entonces yo prefiero el método convencional, no hay problema. Recuerden que estas son solo alternativas. ¿Para qué? Para ganar tiempo. ¿Dónde vas a ganar tiempo? En los exámenes, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.